excomisionado del Instituto Nacional de Migración al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Él renunció finalmente. Ahora él es profesor investigador de la UNAM, pero conoce el tema al derecho y al revés. Tenemos una hora menos de comunicación, una hora menos de tiempo. Aquí son 7:34. Allá en Tijuana, donde está Tonatiuh, son las 6:34. Saludos, Tonatiuh, doctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Pepe. Buenas noches. Y como siempre, un placer estar contigo. Muchas gracias. ¿Y dónde está tu sensontle, el canto del sensontle? ¿Tú no hiciste poemas cuando te fuiste? Estaba a punto de llorar, Pepe, con el mensaje. Muy emocionante. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, sí, qué barbaridad. Bueno, ¿qué lectura le das a todo esto? Porque, pues, Francisco Garduño Yáñez dice que se va con el alma con el alma llena de orgullo, con una misión cumplida, cuando hay detrás 40 muertos y 27 lesionados, ¿te acuerdas? Por toda esta historia. En fin, Sí. danos tu punto de vista de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Migración, lo que se espera ahora con Salomón Céspedes. Mira, Pepe, cada quien con su alma, pero lo que podemos asegurar y sin demasiada dificultad es que el periodo en el que estuvo al cargo del INM fue el más severo, el más agresivo, el más duro contra la población migrante y refugiada, como nunca antes en la historia de México. Y esa severidad, esa dureza, tuvo su punto culminante en el crimen que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde 40 personas murieron en circunstancias de absoluta crueldad, de inhumanidad. Y ese escenario es el que describe el punto extremo en el que llegó a tener la relación entre la población en movilidad en México y el Estado mexicano. Subrayo que esta tendencia, esa dureza, derivó, como recordarás bien, Pepe, de los acuerdos que se firmaron con el gobierno de Trump I en junio del 19, en donde el gobierno de mexicano se comprometió a incorporar a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Guardia Nacional, a la cual se le dio atribuciones de control migratorio, y con ello la política migratoria, que era un ámbito esencialmente civil y administrativo, pasó a formar parte de las responsabilidades también ahora, literalmente del ejército, a través de la Guardia Nacional y de un INM que también fue ocupado por cargos militares en su operación. Entonces, ese es el periodo, Pepe, el que está dejando atrás esta institución. Lamentablemente, no hay cambios en el horizonte. Yo creo que ese es el punto central. La tendencia a concentrar toda la política migratoria en la contención, en el freno, en fortalecer incluso la militarización, está muy palpable. Simplemente hay que ver a los 10,000 soldados o elementos de la Guardia Nacional que están al pie, al borde de la línea fronteriza con Estados Unidos. Y del otro lado, también ver al gobierno de Trump, que ha militarizado su parte de la frontera. Entonces, más severidad contra personas vulnerables, Pepe, no se puede. Es extraordinariamente grave la dureza y la agresividad, y sobre todo su conclusión, que es la anulación de derechos de las personas migrantes y refugiadas. En ese tono estamos. Y si no hay una modificación del acuerdo con Estados Unidos, si no hay un esfuerzo del gobierno de México de salirse de esa trampa, pues el tono que hemos visto en estos últimos años va a continuar. Espero que no sea en el mismo ímpetu de agresividad que vimos, y esperaría también una rectificación importante, sobre todo con la población que es solicitante de asilo y que está atorada en el espacio del territorio mexicano, mucha de ella en la Ciudad de México, otra parte en el sur, otra parte en ciudades del norte, y que están en abandono, sin un horizonte
claro y que tienen derechos en México. Tenemos una ley sobre refugiados que es muy importante, es valiosa, es generosa, y esa es la que menos le hacemos caso. Tenemos una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que debiera ser la institución del Estado que trate con estas poblaciones, y no el INM, y mucho menos la Guardia Nacional. Sin embargo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es una entidad minúscula, microscópica, a la que se le reducen recursos y que lamentablemente ahora ni siquiera va a tener el apoyo que recibía de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas, porque también están sin recursos. Ya, exactamente, Entonces, en la ya coyuntura están más dura desapareciendo ya estamos todas esas oficinas de ACNUR. Sí, Pepe, ese es otro de los costos que ha tenido estas iniciativas salvajes, yo les llamaría así, que ha tenido Trump contra la población migrante y refugiada, porque las borra como sujetos de derecho. Y al extender esa estrategia a los organismos internacionales, al cortar recursos, entre los costos está un ACNUR que recibía apoyos financieros importantes por acuerdos que tiene el gobierno de Estados Unidos con estas instituciones de Naciones Unidas, y que ahora está obligada, ya ocurrió, a reducir su personal, a acotar sus programas, y una parte de los apoyos importantes que tenía en México se los daba a Comar. ACNUR le daba 2 veces más el presupuesto que tiene por parte del gobierno federal. Y quiere decir esto que vamos a tener a una Comar reducida a nada, y en la coyuntura más difícil, y en la coyuntura en donde debiéramos salir con la cara de la solidaridad con las personas en movilidad, con estrategias más amplias de protección y de inclusión en México, y no seguir en esta línea que el gobierno de Estados agradece mucho. Imagínate a dónde hemos llegado, en donde el señor Homan agradece al gobierno mexicano sus labores de contención, y la señora Kristi Noem le agradece a la presidenta que haya detenido a 500,000 personas que no llegaron ya a la frontera de Estados Unidos. Ese es el cuadro, y yo creo que no va a cambiar mucho, Pepe. Ojalá los tonos sean, pues por lo menos más éticos, más apegados a las normas mexicanas, a nuestra ley, a nuestra Constitución, y que se corrijan lo que sea viable dentro de un contexto en donde, reitero, la parte de dureza y de contención y de agresividad, pues es lo que está marcando lo que hace una institución como el INM. Pues muchas gracias, Tonatiuh, gracias por este análisis. Nos deja muy clara la situación, independientemente de las simpatías o antipatías por las personas. Tú te fuiste al fondo del problema, al fondo del asunto, que tiene que ver justamente con la falta de una política clara, con recursos para realmente en México operar el grave problema con inteligencia, pues con talento, el problema de los migrantes que quedan en México, y donde se pone en evidencia que en esa materia lo más importante es cumplir con la presión que está ejerciendo Estados Unidos para evitar justamente el cruce de personas indocumentadas, que ahí sí el gobierno de México está poniendo todo el énfasis, pero de ahí en fuera lo demás lo han dejado sepultado. Tonatiuh Guillén, como siempre, es un placer escucharte y saludarte. Un abrazo, Pepe, y gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo también, por supuesto. Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que desde hoy queda en manos de Salomón Céspedes, quien fue gobernador del estado de Puebla, bueno, pues, y sustituye a Francisco Garduño Yáñez. Él tuvo el mismo cargo que Francisco Garduño, simplemente él vio, es un hombre serio, profesional, con valores, con una ideología muy clara. Él vio las cosas, un intelectual, un académico, vio las cosas como venían y prefirió no aceptar, no llevar a cabo la comisión de la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. Y se refugió en la UNAM, es profesor e investigador de la UNAM, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Tonatiuh Guillén López, uno de los hombres que más sabe sobre este tema de la migración a fondo, profundo y con respeto. Hagamos una pausa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.